No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces, levantando los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, a ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez de la montaña, él solo. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este viernes de la segunda semana del tiempo de Pascua, iniciando la contemplación del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Siempre hay que tener presente, apenas me dicen capítulo 6, yo tengo que saber que me están hablando de la Eucaristía, de la Santa Misa, de la presencia sustancial del Señor, del alimento, del viático y de la comunión de Dios, unidad de 3 personas y a la que estamos llamados nosotros también, los miembros de la Iglesia y el mundo entero. Todas esas cosas son inseparables y esa es obra de Dios. Nosotros no lo podemos hacer, igual que cada una de las obras de Jesucristo, que es la obra de Dios manifestada y que se sigue realizando a través de su Iglesia en sus sacramentos.
Ya cuando estábamos en Cuaresma, recordábamos, decíamos varias veces, lo voy a repetir ahora, que nosotros lo que celebramos son los misterios pascuales. Diríamos los sacramentos pascuales, diríamos los sacramentos de Jesucristo, los sacramentos confiados a su iglesia, los signos de Jesucristo que son una nueva creación. Y esa nueva creación tiene que empezar en cada uno de nosotros. Esa nueva creación es obra de Dios, pero es una nueva creación que no es de la nada, como la primera creación. Es una nueva creación, diríamos, desde la insuficiencia, desde las ruinas, desde lo derruido, de lo herido por el pecado, que somos cada una de las criaturas humanas. Y esa es la obra de Dios. Y entonces los sacramentos es la manera que el Señor obra. Los sacramentos no dependen del ministro ordenado que celebre el sacramento. Es obra de Dios. Puede ser que el ministro que celebre el sacramento sea un pecador, puede ser que no tenga fe, pero incluso a través de ese hombre, si fuera el caso, sin fe, pecador, y simplemente que hace las cosas porque de repente tiene una rutina o cree que de ahí va a obtener algún beneficio, sea lo que sea de esa persona, el Señor obra, hace la nueva creación. Tampoco por eso depende de la fe de ese ministro ni de la fe de los que reciben. Es obra de Dios, es obra gratuita, es iniciativa de Dios. A veces nosotros reducimos los sacramentos a los sacramentales. Los sacramentales son obras humanas que me disponen mejor para que se me abra el corazón para que pueda recibir al Señor. Pero los sacramentales no son igual que los sacramentos. Son, diríamos, una gracia actual, una ayuda adicional, pero no podemos equipararlos. Sacramentos y sacramentales son realidades totalmente distintas. Los sacramentos son obra de Dios, pero obra de Dios a través de la realidad de la creación primera, de la materia y del propio ser humano, herido, destruido por el pecado. Y entonces todo este tiempo de Pascua es para que comprendamos ese misterio, esos misterios, los celebremos. Y los celebremos no solamente es asistir, los celebremos es vivirlos, alegrarnos en esa obra que Dios realiza en nosotros. ¿En quién la quiere realizar el Señor? En todos los seres humanos. ¿La oposición humana puede impedir que el Señor realice su obra? No la puede impedir totalmente. La puede retardar, la puede, diríamos, se puede perder gran parte del don. Se puede cerrar al don, pero el Señor entra incluso con las puertas cerradas. Él ya venció. Y entonces una y otra vez se nos enseña de distintas maneras esa verdad, año tras año. El Tríduo Pascual nos ha presentado esa realidad, decíamos, ha pasado muy rápido. La octava de Pascua quiere mostrarnos cómo las distintas personas, empezando por los apóstoles y los discípulos que estuvieron más cerca, tuvieron dificultad para procesar eso con la limitación humana. Y el Espíritu Santo, a través de su iglesia, ya en este tiempo pascual, en estos días de Pascua, luego de la octava que hemos empezado el lunes,
quiere que nosotros los detengamos, lo comprendamos. Y entonces hasta ayer se nos presentaba la realidad del nuevo nacimiento, de la vida nueva, de la nueva creación, porque ¿cómo hace eso el Señor? En medio del mundo acampa. El Verbo acampa en nosotros, así como en María Santísima, que es el ejemplo de la mejor disposición a la que puede llegar una criatura humana, no por esfuerzo humano, no por voluntarismo, sino por gracia. Ella es la llena de gracia, ha recibido las gracias actuales y de alguna manera ella puede acoger debidamente a esa palabra, a ese verbo, que en ella va a crecer. En nosotros, en la iniciación cristiana, también tiene que ocurrir algo análogo, no idéntico, sí análogo, es decir, la misma obra pero no realizada de la misma manera, para que nosotros seamos otros Cristos. Y para eso el Señor en nosotros ha puesto una porción de buena tierra, significada en esa tierra prometida, pero que está ocupada por nuestro hombre viejo, nuestra naturaleza humana herida por el pecado. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor nos da la gracia actual para cuidar al Señor que acampa en nosotros. Y entonces esa vida nueva puede formarse. La Iglesia nos dice que eso se hace a través de la iniciación cristiana, los sacramentos del bautismo, la Eucaristía y la confirmación. De alguna forma, esos tres sacramentos, diríamos, son como la reconstrucción del templo. Pero para que eso no quede en nosotros, tiene que comunicarse. Y además nosotros eso no lo acogemos de una vez y ya, como María, sino que queremos mover, construir, reconstruir, hacerlo a nuestra manera. Y entonces nos movemos, nos inquietamos. Y entonces, claro, nuestras iniciativas muchas veces son iniciativas que, sin ser purificadas, lo que hacen ruido, y tenemos que darnos cuenta. Y entonces vamos a leer, contemplar en estos días con atención, con gracia, con agradecimiento, esto que nos relata el apóstol San Juan. En todo el Evangelio según San Juan no se habla de la institución de la Eucaristía. Fue el último de los evangelios escritos, ya estaba escrito en la primera carta a los Corintios, es el pasaje capítulo 11 que leímos el Jueves Santo, está también en los tres sinópticos. Juan ya no hace eso. Juan lo que describe es el lavatorio de los pies que vimos el Jueves Santo y este capítulo 6. Pero todos esos relatos se tienen que unir en una sola enseñanza, porque se complementan. Diríamos, es una misma enseñanza con varios que la enseñan, transmitiendo y comunicando lo que hizo el Señor. Y entonces detengámonos un poco en este inicio del capítulo 6, que además está también señalado en los tres sinópticos. Es uno de los signos que está en todos los evangelios. Es el único que está en todos los evangelios, igual que la Pascua, igual que la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tan íntimamente vinculados, lo sabemos. Además, en Mateo y en Marcos están descritos 2 veces. Eso significa que en los 4 evangelios hay 6 relatos de multiplicación de los panes. Y si es que eso es así, es porque es muy importante.
pero nos podemos quedar solamente en lo externo. Esto es para que profundicemos lo que es el don de Dios, lo que es Jesucristo y el Espíritu Santo, lo que es la presencia del Señor con nosotros, porque Él es el pan que ha bajado del cielo. Lo veremos en este mismo capítulo 6 más adelante. Entonces, lo primero que ocurre es que el Señor toma la iniciativa. Hay una multitud, solo varones, 5,000 que están escuchando al Señor. Se dan detalles en nosotros las multiplicaciones de los panes y los peces. Y el Señor dice, se compadece. Es decir, la misericordia de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Quiere alimentar. Y va a dirigirse en primer lugar, y eso para ver el profundo significado de este signo, a los apóstoles de origen, diríamos por lo menos en su nombre griego, a Felipe y a Andrés. Ese dato, como todo lo que menciona Juan, no hay nada que se pierda, y entonces hay que tenerlo presente. ¿Y qué representan los griegos? Los griegos representan las maneras humanas de ver las cosas, la razón, la sabiduría, la filosofía, el conocimiento, el entendimiento, que fue lo que más destacó en esa cultura. Y entonces el Señor le dice, ¿cómo hacemos para dar de comer a esta gente? Y dice el apóstol, el evangelista, sabía lo que iba a hacer, pero le preguntaba para despertar en Felipe, que abra su mente más allá de su sola razón. Nicodemo no ha logrado totalmente, decíamos ayer, abrir su mente a la luz de la fe. Y por eso es que Nicodemo no termina su diálogo con Jesús proclamando ni siquiera que es profeta. Nicodemo se queda, sabemos que eres maestro y que haces obras de parte de Dios. Y claro, nosotros sabemos que nos podemos también quedar en una etapa previa, también lo veíamos en la octava. Y entonces, luego viene Felipe, viene Andrés, y trae algo que es absolutamente insuficiente, pero que lleva algo. Pero él mismo lleva y dice, pero esto no sirve, no alcanza. Jesús toma eso insuficiente. Es decir, toma lo poco que tenemos de nuestro entendimiento, nuestra fe pequeña, nuestra vida llena de pecados y miserias, y quiere hacer que esa vida significada en esos panes y en esos peces y en ese deseo de reconocer que somos insuficientes, el Señor quiere sobre eso hacer la nueva obra. Es ese signo de su presencia real y sustancial. Comen todos, están satisfechos y sobran. Es decir, la Eucaristía es derroche de donación gratuita. Felipe cree que la cosa es contable, inmediatamente dice cuánta plata hay, el presupuesto no alcanza. Andrés dice lo que tenemos tampoco alcanza. En otros relatos dice, mejor despídelos. Estamos en descampado, que se vayan. Nosotros tenemos esto, algo nos alcanzará a nosotros. Y a veces nosotros creemos que los sacramentos del Señor son así. Ya bueno, yo ya, los demás ¿qué importa? Los demás me estorban, los demás me quitan. El problema es de los demás, no, el Señor viene por nosotros. Y si es que yo no hago lo mismo por los demás,
es porque yo todavía no estoy con el Señor. Así crea que soy muy cercano a Él. Y entonces, luego, ya saciados, quieren hacerlo rey. El Señor no acepta. Porque sabe que ellos no entienden el signo. Sabe que ellos están pensando solamente en lo pasajero. Ellos todavía no han experimentado el escándalo de la cruz. Y el Señor quiere que reconozcan quién es Él. Nosotros también muchas veces podemos creer con una fe todavía sin purificar que sabemos quién es Dios, que sabemos quién es Jesucristo, pero en nuestras acciones, en nuestra vida de fe, lo que evidenciamos es que creemos que es un maestro, o creemos que es un profeta que nos ayuda a entender la obra de Dios, pero todavía no vemos que es Dios mismo. Porque si fuera Dios mismo en nosotros, si tuviéramos esa fe, si verdaderamente lo adoráramos, no tendríamos ningún miedo. Ya no habría nada que nos desanime. No habría nada que nos pueda doblegar. No habría nada que nos pusiera obstáculos para amar como Él nos ama. Pero nosotros nos detenemos en algún punto. Y eso que el Señor sabe, el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta. Porque somos presuntuosos. Nos gusta ya rápidamente. Y entonces por eso la Iglesia hace de esto un camino. Antes, en la Iglesia primitiva, por eso se hablaba de la iniciación cristiana como un camino catecumenal. Es un camino gradual, poco a poco. Luego se pensaba que las familias ya vivían llenas de fe y entonces las familias acompañaban a los hijos, a los niños que se bautizaban, que recibían los sacramentos y poco a poco los seguían ayudando. Pero todo eso está ahora destruido en la mayoría de los casos. Ya ni siquiera los padres, inclusive los que nos decimos que tenemos fe, lo terminamos de entender. Y entonces parecería que lo que hace el Señor es insuficiente. Una persona ayer me impresionó profundamente. Me decía, el Señor no hace nada. ¿Y por qué decía esa expresión casi como una queja muy grande? Era porque se fijaba en su drama humano, en su drama familiar, en la división, en la falta de amor, en los problemas, en las divisiones, en los rencores, en los maltratos al interior de su núcleo familiar. Y entonces se quejaba que Dios no hacía nada para resolver eso. El Señor era indiferente. ¿Cuántas veces nosotros, los bautizados, los miembros de la Iglesia, cuando vemos también en el mundo, en la propia Iglesia y en otros lugares, nos puede venir esa misma tentación y ese mismo engaño de creer que Dios no hace nada? Y entonces nosotros decimos, a ver, ya vamos a hacer. Y entonces se nos ocurre, a ver, ¿qué voy a hacer para corregir o para mejorar lo que Dios está haciendo? Nos parece pobre. Y claro, eso lo que nos muestra es que tenemos todavía ceguera, todavía no tenemos una fe viva, pero no quisiera extenderme mucho por ahí, sino simplemente que nos demos cuenta que eso lo experimentamos todos, de alguna forma. Y la respuesta es, ¿cómo que el Señor no hace nada? Y esa persona, yo le decía, ¿y usted qué cree que por qué viene a confesar? ¿Usted por qué cree que viene a pedir la unción de los enfermos?
¿Usted por qué cree que viene a la misa? ¿Usted por qué cree que se acerca a la iglesia? ¿Usted por qué cree que participa de un grupo? ¿Usted por qué cree que ve ese problema? Porque usted es muy inteligente, usted es muy sabio, usted es muy buena y usted es Dios y quiere hacer la obra de Dios. Y claro, la obra de Dios hay que verla primero en nosotros mismos. Y entonces cuando nosotros no vemos la obra sobrenatural de Dios en nosotros, y me refiero a los que somos miembros de la iglesia, a los que hemos ya recibido los sacramentos, y nos quedamos viendo las cosas naturales, entonces, claro, le quitamos sentido a los sacramentos y a Dios. Y podemos creer que tenemos mucha fe. Y eso no ocurre solamente con los que hacen abusos litúrgicos. Eso no solo ocurre con estas personas que siguiendo estas ideologías que quieren hacer compatible con la fe y con la revelación, buscan el reino terreno por obra humana, como es la teología de la liberación y otras formas de esas teologías de distintas maneras, sino que cuando nosotros nos desentendemos de los demás, cuando nosotros queremos hacer un Dios y yo, como si fuera posible, porque cuando Dios viene a nosotros, viene a los apóstoles, Él les quiere abrir los ojos para que vean la necesidad de los demás, para que sean conscientes de su insuficiencia de responder a tanta necesidad, a tanta hambre, a tanta injusticia, y para que descubran que Él es el don, que tenemos que recibir, que viene de lo alto, que tengo que dar gracias, y luego tengo que testimoniar, compartir. Pero a veces nosotros nos quedamos en esos puntos, en alguna etapa, y ya con eso, tal vez como Pedro, Juan y Santiago, en el Tabor, ¡ay, qué bonito que está acá! Ya no queremos bajar, ya no queremos, ya la gente nos molesta, mucho ruido, entra y pasa cada rato, abre y cierra la puerta, está inquieto. El Señor nos inquieta. Los que nos inquietamos somos nosotros. ¿Y por qué? Porque dejamos de ver al Señor. Ya nos empezamos a ver a nosotros mismos y empezamos a ver a los demás. Y entonces vemos, sí, pues este coro es desafinado, esta gente es desordenada, esta gente murmura, esta gente critica, esta gente es hipócrita, esta. Y resulta que no nos damos cuenta que el Señor ya venció y ya ha derrotado todo ese mal. ¿Y por qué demora? No hace nada. Porque nos ama, porque nos tiene paciencia, y nosotros sin fe nos impacientamos. Por eso es que necesitamos una y otra vez. Y entonces en estos días veremos el sacramento de la Eucaristía, el don de la presencia sustancial del Señor. Pero cuidado, que también pueda ser un error hacer competir sacramentos. Y entonces este sacramento más que este otro sacramento, y eso es querer descuartizar al Señor. Y entonces a veces la confesión sacramental ya no la ponemos igual que la Eucaristía. Ya la confesión sacramental es menos. Ya la confesión sacramental es instrumental a la Eucaristía. La unción de los enfermos ya es una cosa, bueno, ya casi como para los enfermos. Y yo le decía a una persona ayer también que me había pedido el sacramento de la confesión y el sacramento de la unción. Y entonces le decía, le voy a dar la unción. Y la persona, pero quiero que le voy a dar la unción y le quiero dar la unción. Es un sacramento, pero quiero.
no entendía. Yo me daba cuenta lo que quería la señora, la persona esta. La persona esta decía, yo quiero primero confesarme y yo seguro quiero después la unción. Pero le quería dar la unción primero. Pero para ella la unción como que no era, diríamos, no tenía la potencia del amor de Dios. Era un sacramento demasiado instrumental. Bueno, esto es para mi enfermedad, pero para esto voy al otro especialista. El Señor obra siempre. Todo de nuevo. Cada sacramento es un encuentro personal con el Señor. Y eso nosotros, los clérigos, y también los laicos comprometidos, necesitamos redescubrirlo. A mí me pasa muy comúnmente, porque estoy confesando ya hace algún tiempo y más ahora con este calor en la sacristía. Y entonces resulta que confesamos durante la misa y entonces la gente quiere pasar la limosna. Y entran en medio de la confesión a sacar o a poner los cepillos. Y yo les digo, estoy confesando. ¿Y qué? Estoy confesando. Y la persona se ofusca. Claro, porque cree que su trabajo es el más importante. O a veces los acólitos se olvidan algo, pues simplemente quieren moverse porque sentarse acá seguro en estos banquitos están pobrecitos incómodos, entonces se levantan, quieren entrar y salir. Y entonces les digo, estoy confesando. Pero claro, la confesión, la unción, no es como la Eucaristía. Tampoco la Eucaristía es que ahí estamos plenamente conscientes. Mucho peor en el matrimonio. Mucho peor también en el orden sacramental. Entonces los esposos son sacramento, están en su casa, están celebrando el sacramento, pero para ellos eso nada tiene que ver de sacramento. Y entonces las personas fragmentamos los sacramentos. Yo soy eucarístico, dice, soy adorador, yo sí al Señor, ahí sí me derrito como una vela. Y están casados y no viven el sacramento en su casa. Qué extraño, extraña fe, extraña devoción. Y eso también nos pasa a los clérigos. Quiero tener mi día libre, ya ahora quiero ser libre, ya quiero un día para salir de la parroquia. La gente sale sin clérima, sale sin vestimenta para que nadie lo reconozca. Tenía personas cuando estaba de capellán en el hospital, llegaban algunos sacerdotes y eran unos civiles. Y entonces le decía, ¿y usted por qué, padre, no usa clérima, no usa sotana, no usa camisa clerical? No, es que cuando vengo así me piden mucho. Entonces, claro, decía, en el hospital quiero ir solo por este paciente. Si me vienen y me piden otro, entonces ya me complican. Y entonces mejor vengo para que nadie me reconozca, me disfrazo. Todo eso es falta de fe. Todo eso es falta de reconocer de lo que el Señor hace en nosotros. Esa nueva vida que tiene que crecer. Y claro, no es para que uno agarre y dice, ay, entonces yo sí soy el que estoy bien, sino para que nos demos cuenta que nos tenemos que ayudar. Los laicos tienen que ayudar a los clérigos tienen que ayudar a los laicos. Pero ¿qué pasa si entre los clérigos y los laicos pactan y decir, mira, tú dime que yo soy muy bueno y que soy muy santo, y yo te digo que tú eres muy bueno y que tú eres muy santo, y entonces nosotros estamos cómodos? Y eso es una tentación. Y entonces por eso la gente dice, este cura no me gusta. Entonces se pelea con un cura y va corriendo a quejarse con el otro cura, porque quiere que lo justifiquen. Sí, entonces yo soy el sacrificado, el que haga tanto, y me han dicho estas cosas a mí que soy inmaculado. Y entonces, entre el otro cura y la persona dicen, sí, pues es que ese otro cura está mal.
nosotros sí estamos bien. Y entonces la otra persona sale campante. Allá, ahora sí. Y entonces eso es revoltijo en su corazón. Creen que es algo en el que Dios no va a actuar. Y el Señor quiere actuar en los sacramentos. Y por eso es que es tan gradual el que nosotros podamos descubrir don tan grande. Y por eso es que necesitamos tantas cuaresmas, tantas pascuas, y más aún tiempo pascual, más aún la Eucaristía diaria. Pero a veces ni así nos alcanza, porque tenemos muchos ruidos, tenemos poca fe, nos falta esperanza, nos falta caridad, y el Señor lo sabe. Y entonces, cuando yo descubro que mis panes, mis peces no alcanzan, cuando creo que todo se resuelve con dinero, tengo que ir al Señor y decirle: Señor, tú eres solo profeta, tú eres solo un maestro, o tú eres Dios verdadero. Estás en tu palabra, estás en la Eucaristía. Ayúdame para que pueda acogerte con la misma pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.